Algunos en este tiempo dicen Black Lives Matter. Otros dicen Blue Lives Matters. Blue Lives. Otros dicen All Lives Matters. Algunos cuando están en un evento y suena el himno de Estados Unidos y ven la bandera, doblan una rodilla. Otros cantan y ponen su mano en el pecho. Algunos levantan al presidente Trump. Otros dicen, no, Obama fue mi presidente. Algunos dicen, yo soy demócrata y yo soy republicano. ¿Qué es todo eso? División, 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 división. División. Y el problema con la división es que produce derrota. Y más en la iglesia, eso no debería ser así. Sobre todo en la iglesia. La solución perfecta a todo esto que está pasando no la tiene ninguno de esos grupos. Ninguno la tiene en totalidad. La solución está en el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Por eso le titulé este mensaje Unidad. Unidad. Y le estoy hablando principalmente a la iglesia del Señor. Unidad. Unidos por la misericordia, por la justicia y por el derecho. Son las tres cosas que Dios habla, que vamos a ver en uno de los pasajes. Él ama la misericordia, que es el amor de Dios, incondicional para todo el mundo. La justicia, porque Él es un Dios de justicia. Y también el derecho. Defiende el derecho de todos. Todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a todas las cosas que Dios ha provisto en su salvación. En estos días vi un post de un ministro afroamericano muy reconocido, muy respetado a través de todas las denominaciones. El pastor Tony Evans, de hecho el papá de Priscilla Shirer, que es una tremenda predicadora también. Y él decía en inglés, racism isn't a bad habit. It isn't a mistake. It is sin. The answer is not sociology. It is theology. El racismo no es un mal hábito, no es un error, es pecado. Y la solución no es sociología, es teología. Es Dios metido en el asunto. Muchos en todo este tiempo y a través de la historia de las décadas mencionan al gran Martin Luther King, a ese gran líder reconocida globalmente por el líder más impactante en este siglo pasado por los derechos civiles. Pero ¿tú sabes qué? El activismo social de Martin Luther King o MLK, como le dice la gente, no fue fue el fruto de quien él era, no era la raíz. Martin Luther King no era un activista social. Te lo voy a decir otra vez, porque hay gente que le va a molestar eso, pero yo te lo tengo que decir. Él no era un activista social. Lo que él hizo creó activismo social. Pero Martin Luther King fue un hombre de Dios, cristiano, sí, cristiano, que tenía a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, como único. Él no cubría todas las religiones. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Martin Luther King creía eso. Y por causa del que creía eso, fue un hombre de Dios llamado por Dios para reclamar el derecho pacíficamente y la justicia de Dios para la raza negra en Estados Unidos. Él escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, levántate, hijo mío, levántate, para que levantes todo este movimiento y de una vez y por todas se haga justicia con la raza tuya, la raza negra. Pero fue porque recibió un llamado de parte de Dios. Hoy en día siempre menciona Dr. Martin Luther o Martin Luther. Nadie dice Reverend, pero era reverendo, era pastor, era ministro. La palabra de Dios estuvo en cada uno de sus discursos. Búscalos. Busca los discursos de Martin Luther a ver si no menciona la Biblia en muchos de los pasajes y menciona a Dios, porque era un hombre de Dios. Voy a algún sitio, tranquilo, te voy a llevar a un lugar, pero déjame explicarte todo esto. Hasta el último discurso que él dio el 3 de abril de 1968, que fue el día antes de que fuera asesinado. Y aquí tengo un pedacito cortito, quiero que lo vean en este video. Y lo voy a traducir al español. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place.
But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Qué emotivo discurso. Pero estas son sus palabras en español para aquellos que lo quieran oír en español. Él decía ahí, lo traduje palabra por palabra: tenemos algunos días difíciles por delante, pero no me importa ahora, porque he estado en la cima de la montaña y no me importa. Como cualquiera, me gustaría vivir una vida larga. La longevidad tiene su lugar, pero no estoy preocupado por eso ahora. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. No la del gobierno, no la de las razas, no de los activistas sociales. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Dios lo llamó. Y él seguía diciendo, y Él me ha permitido subir a la montaña y he echado un vistazo. Y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue ahí contigo. Qué irónico, ¿verdad? Pero quiero que sepas esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Y estoy feliz esta noche, decía él. No estoy preocupado por nada. No temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor Jesucristo. Ese era Martin Luther King. Ese es el verdadero Martin Luther King. Si usted busca ahora las hijas y las sobrinas de él, usted busca son mujeres cristianas. Muchas veces no las entrevistan suficiente, aunque tienen el poder del legado de su tío, de su papá. Tienen esa autoridad. Pero son mujeres cristianas y ellas enfatizan bien claramente que Dios es el centro de todo lo que ellas hacen y de lo que Él hizo también. Pero muy convenientemente muchas veces quieren la gente sacar eso a un lado y decir que Él era simplemente un activista social. No, Señor, era un hombre de Dios. Y Él estaba usando imágenes en este discurso análogas a la vida de Moisés. El que conoce la vida de Moisés sabe de lo que Él estaba hablando. Que liberó a la raza hebrea de la esclavitud. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés fue un libertador igual que Martin Luther de la esclavitud de su raza contra los egipcios y el racismo del régimen de Egipto para llevarlos a la tierra prometida donde serían libres. Eso fue lo que hizo Moisés y Dios le dio esas palabras a Martin Luther. Moisés tuvo esa misma experiencia. Moisés fue llamado a libertar su raza de la esclavitud y este evento fue una sombra de lo que vino a ser Jesucristo. Aquí es que entra la iglesia. Todo el evento de Moisés fue una sombra de lo que vino a hacer Jesús, a liberar a todas las razas humanas de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Por eso hay tanta confusión allá afuera, porque muchos de ellos quieren libertad de su raza, pero están esclavizados como raza humana porque no han recibido el rescate de Jesús. Moisés, si usted busca la historia, eso fue exactamente lo que pasó a Moisés, lo que él describía en ese discurso. Moisés subió, Dios le permitió subir a una montaña y desde ahí mirar la tierra prometida. Pero Moisés no entró tampoco. Moisés murió antes de que el pueblo entrara, pero él sabía, Dios le hizo conocer, le dijo, tu trabajo tiene su fruto. No te preocupes, tú no vas a ver la tierra, pero te garantizo que lo que tú hiciste trajo lo que queríamos. Y eso fue lo que hizo Martin Luther King. Entonces, unidad es lo que Dios nos está pidiendo como iglesia, unidad. Porque este esfuerzo que hizo Martin Luther King, históricamente, dicen muchos de los historiadores, que después de la guerra civil que trajo la abolición de la esclavitud, es el segundo evento más grande en la historia en cuanto a la liberación de las razas. Y fue dirigido por un cristiano, por Jesús detrás de él, por Dios mismo fue el que lo hizo. Igual que la guerra civil. Sí, la guerra civil fue lo mismo, fueron los cristianos que identificaron la verdad de la Biblia tal y como es y no como lo identificaban otros que se llamaban cristianos. Todo, Dios sí está detrás de cada buena obra, de cada libertad, de cada buena dádiva. La Biblia dice en Santiago que toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. Dios no cambia. Dios quiere libertad y amor y paz para todos los hombres, para todas las razas, porque Él los creó a todos nos creó. Blancos, negros, amarillos, rojos, los creó Dios a todos. Y debajo de esa cortina de piel somos todos igualitos.
igualitos. Nuestro nivel entonces más alto de lealtad, iglesia, escúchame, no puede ser para una raza, ni para la hispana tampoco. Yo soy hispano y amo a los hispanos, pero mi lealtad más alta no es para los hispanos, ni para los negros, ni para los blancos, ni para los indios, ni para los nativos, Native American, los nativos, ni para los orientales. Tiene que ser ni para una administración o un partido político. ¿Cómo va a ser? Cristianos peleando por política. Esos son inmaduros, son niños espirituales, carnales, le hablaba Pablo. Tenemos que dejar esas cosas, tenemos que ver lo que hay detrás. Y no puede ser para una administración o una filosofía, tiene que ser para el Señor Jesucristo y su cuerpo. Tiene que ser, mi lealtad es para Dios y su reino antes que mi cultura, que mi raza, que mi país, que mi partido, que mi candidato político, porque ese reino de Dios es la manera más poderosa de luchar a favor de mi cultura y de mi país y de mi raza. Esa es la llave, esa es lo que me da la victoria. Es Jesús, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No es mi raza en nosotros, no es mi inteligencia en nosotros. El Señor le dijo al profeta de Jeremías: no se alabe en su valentía el valiente, ni se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el sabio en su sabiduría. Alábese en esto. Si alguien se las va a echar, si alguien se las va a dar de bueno, alábese en que me conoce, en que conoces a Dios. No es que eres tan inteligente, que eres tan brillante, o que eres tan rico de dinero, o que eres tan valiente, que eres, qué valiente yo soy. Yo le digo, eso es basura ante mis ojos. Alábate en que me conoces, que conoces que yo soy el Señor, que hago misericordia, justicia y derecho en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Antes que ser hispano o americano, antes que ser blanco o negro, antes que ser patriota o reformista, antes que ser boricua, yo soy un hijo de Dios, para que tú lo sepas. Es una frase que usamos nosotros. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Sí, yo soy boricua, para que tú lo sepas, pero soy un hijo de Dios, para que tú lo sepas. Dios me cambió, Dios me regeneró, Dios me dio una vida nueva, me dio un nuevo corazón, me cambió hasta la personalidad. Soy libre. Y esa libertad que yo tengo es la que Él me ha mandado a comunicar, a ministrar, a llevar. Y a ti también, tú eres libre. Si conoces al Señor, hay una libertad que resuena en tu corazón, hay una alegría, hay una paz que puede caerse el mundo alrededor tuyo y tú sientes la paz de Dios porque Dios, su presencia está contigo. Su presencia. En un momento dado Moisés se sintió tan y tan cargado con todo este proceso de tener que luchar por la libertad de su raza. ¿Te parece familiar? ¿Cuántos de nosotros no estamos en este tiempo cansados, agotados de ver tanto tumulto, tantas opiniones, tantos pensamientos? Pues ¿sabes qué? Apaga el televisor, apaga las redes. Moisés se sintió con ese afán y todos los pensamientos que le venían, todas las inseguridades. Moisés era una persona altamente insegura, pero dice la Biblia que él fue el hombre más humilde que existió en su tiempo. El hombre más humilde porque supo humillarse bajo Dios, bajo la mano de Dios. La Biblia dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y ¿sabes qué? Moisés se humilló bajo la mano de Dios y Dios lo exaltó. Y lo puso a cargo del movimiento más grande en la historia hasta ese momento de liberación de un pueblo. Dicen los historiadores que 1 millón de personas salieron en un día y fueron libertados de la esclavitud. Pero Moisés en un momento dado se sintió cansado y se sentía inseguro. Hay inseguridades que son buenas cuando tú te das cuenta que tienes que depender de Dios. Y ese era Moisés. Y Moisés se acercó a Dios cuando Dios lo llamó y le dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy ni de aquí a la esquina. ¿Le dirías tú así a Dios? ¿O te sientes autosuficiente? Yo debo decir una cosa. Yo todos los días, cada vez que abro mis ojos: Señor, ayúdame. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo aprovecho el tiempo? ¿Cómo te honro en lo que estoy haciendo? Ayúdame. Y ese era Moisés. Moisés le dijo: si tú no vas conmigo, yo no voy. Y se lo dijo varias veces. El Señor diciéndole, estaba tan afanado en sus pensamientos, como hay muchos hoy en día, que a veces ni oyen, tienen los oídos tapados. Y tú le dices unas cosas y tienes que decirlas 3 veces o 4, porque las primeras 3 veces no te oyeron, porque los pensamientos estaban abacorando a Moisés. Y lee el pasaje para que tú veas en Éxodo cómo Dios le dice: voy a ir contigo. Y él va a decir: si tú no vas conmigo. Y yo leyendo eso decía: pero si ya te dijo que es contigo, ¿por qué vuelves y le preguntas? Pero el Señor no lo dejó ahí, le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Te daré descanso. Qué clase de promesa más poderosa. Que en medio del tumulto que le iba a pasar, iba a tener descanso. Quizá tú y yo necesitamos esa promesa hoy. Descanso. Pues Él ha prometido que si nos
aferramos a su presencia y nos enfocamos en esa presencia hermosa, Él nos va a dar descanso en todos estos procesos. Hay descanso para tu alma, hay descanso para ti, hay descanso para mí. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versos 3 y 4. Unidad. Estamos hablando de unidad para poder recibir el descanso de Dios. Esfuércense, decía Pablo, por mantener la unidad creada por el Espíritu, por medio de la paz que nos une. Está hablando de la paz, la unidad del Espíritu. Y vamos a ver más adelante por qué. Porque cuando no está basada en el Espíritu de Dios, no puede haber unidad. Lo que hay es guerra, como estaba diciendo Normita más temprano. Él dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer guerra. Porque todo el que se va en contra de Dios, en contra del Espíritu de Dios, está chocando con la paz de Dios. Y esa persona no puede tener paz en su vida. Y Pablo decía en este pasaje, somos un solo cuerpo. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo, no le está hablando a la sociedad. Le está diciendo, somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. En este proceso, iglesia, tenemos que mantener el vínculo de la unidad. Tenemos que exponer nuestras posiciones, no hay problema, pero de una manera didáctica. Quisiéramos compartir. Yo creo que hay riqueza en eso y todos podemos aprender, pero no de una manera atacante, no de una manera de querer menospreciar a un hermano, sobre todo un hermano en la fe, porque tiene alguna posición, siempre y cuando sean posiciones bíblicas. Pero Pablo decía, estamos llamados a una misma esperanza. Entonces hoy quiero desenmascarar al verdadero enemigo detrás de esta crisis. El verdadero enemigo no es el racismo, no es el prejuicio, no es la discriminación, es la división. La división. La división. ¿Lo tienes ahí, Xavier? Quiero que vean esa palabra para que abramos los ojos, nos demos cuenta que ese es el problema más grande que está habiendo hoy en día, la división. Muchos de los pensamientos, hay puntos encontrados, hay puntos que son comunes, pero el problema es que nos estamos enfocando en la división. La división entre razas, la división en la nación, la división sobre todo en el reino de Dios. No debe ser así, no debe ser así. Lucas 11:17, el Señor dijo, como Él conocía sus pensamientos, ese fue el Señor Jesús hablando, les dijo, cualquier reino dividido contra sí mismo quedará destruido. Una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por eso es que Satanás es el que está detrás de todo esto. Porque lo que quiere es ver derrumbada la iglesia, la nación, las razas. Él se deleita en ver todo este tumulto, raza contra raza, hermano contra hermana, todo este problema que está ocurriendo ahora. Él está riéndose, porque esa es su meta, dividir, divide and conquer, dicen algunos de los refranes populares. Mira lo que dice Judas 18 y 20. Ellos le advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. El objetivo de esa gente es satisfacer sus deseos malos. Y engañan a muchas de las personas. Muchos de esta generación nueva también está siendo engañada por gente. Los líderes saben lo que están haciendo. Muchos de los que están debajo no lo saben, pero los líderes sí saben. No son ningunos zánganos. Ellos saben lo que quieren. Es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. No está el Espíritu de Dios. No le han dado cabida, no le han dado preeminencia, no le han dado espacio al Espíritu de Dios. Y esos son los sensuales, los que causan divisiones, los que están todo el tiempo buscando cómo estar encontrados unos con otros. Y tú tratas de cederle a algún punto y ellos quieren más y quieren más, porque lo que quieren es estar encontrados y dividir todo el tiempo. Eso es lo que quieren. Yo he visto videos tristes de políticos tratando de hablar con algunos de estos líderes y diciéndole que tú quieres esto, sí, yo estoy de acuerdo contigo en esto y esto y esto. Y no, pero yo quiero esto, no quiero esto, no, pero eso puedo, pero esto no. Ah, pues vete, y lo maldicen y lo echan. Eso es división, eso viene de un espíritu que no tiene el Espíritu de Dios. Mira el verso 20. Pero ustedes, queridos amigos, hablando a la iglesia, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Y esa referencia en otras versiones está hablando de orar en el Espíritu, de orar en lenguas, de orar cuando tú no sabes qué hacer. La oración más poderosa es la oración en lengua, la oración del Espíritu. Eso es otro mensaje, pero a eso que se refiere, porque Dios nos dio ese regalo, porque hay momentos, hermanos, que nuestra mente está tan saturada de cosas que no sabemos cómo orar.
Hay otro versículo que dice, porque ¿qué pedir como conviene? No lo sé, pero el Espíritu sí lo sabe. Y el Espíritu habla el lenguaje de Dios de forma privada entre tú y Dios. Es que la gracia de Dios es tan poderosa que Él nos da todo, hasta nos ayuda a orar a nosotros cuando no sabemos orar. Ese Dios, esa es la bondad de Dios, es inmensa, no cabe en nuestra mente finita y es total, nos cubre en todas las áreas. Mira lo que dice 1 Corintios 1:10. Hermano, les pido en el nombre del Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros. Le está hablando otra vez a los hermanos. Lea lo que estábamos hablando. No le está hablando de que todo lo que va a ocurrir aquí, la responsabilidad grande la tiene la iglesia de Dios, que tiene la capacidad de escuchar a Dios, de conectarse con Dios, recibir su estrategia. Pero para eso tiene que haber unidad. Tiene que haber un mismo pensamiento. Tenemos que echar a un lado las cosas pequeñas. Hay cosas que son pequeñas, que no son meritorias de estar divididos. Y esas cosas es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Le dijo, hermano, les pido en el nombre del Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. Si tienes amigos en el trabajo cristiano, si tienes personas cerca de ti, familias cristianas, personas que conocen a ese Dios, que tú sabes que aman a Dios igual que tú, si son de otras iglesias, otras denominaciones, ponte de acuerdo con ellos en lo que sí nos une. Dejen las tonterías a un lado. Hay cosas que no son cruciales. El cristianismo tiene muchas denominaciones. Me viene a la mente los adventistas. Los adventistas guardan el sábado. Ellos se reúnen los sábados y ellos tienen una dieta especial. Ellos comen unas comidas específicas y hay ciertas comidas que no las tocan. Nosotros no creemos así, pero a mí no me hace diferencia. Son mis hermanos en Cristo, los amo igual. Aman a Dios, honran al Señor. Y ese es su pensamiento en área de comida, que no es una cosa de vida y muerte. Pues perfecto. Que no quiere hacer nada el sábado, pues hay unas limitaciones. Yo tenía un gran amigo ingeniero de sonido, adventista. Tiene uno de los estudios más fructíferos en Puerto Rico de grabación. Y todo el mundo sabía que era adventista. Y éramos hermanos en la fe. Y gozábamos en ese estudio que se acabó. Y grabábamos a altas horas de la noche hasta que llegaba el viernes a las 6. Viernes a las 6, a las 5:45 estaba apagando la consola. Lo siento. Y aquí se acabó el asunto. Se quedó donde quedó la grabación y se van para su casa. Está bien, lo respetábamos, pero estábamos allí otra vez el sábado después de las 6. Y la pasamos súper, nos amamos y no había problema y no la hay todavía. Ese es el espíritu que tiene que reinar en la iglesia. Ese es el espíritu. Termina diciendo ese verso de Corintios: les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas, los mismos propósitos. Como hijos de Dios somos sus mensajeros. Estamos comunicando la verdad de Dios, que es la que va a establecer su reino aquí en la tierra. Y esa es la solución a toda la maldad. No al racismo nada más. ¿Usted cree que el racismo es lo único que hay? La maldad está choreta, decimos en Puerto Rico, por toda la tierra. Y es el reino de Dios el que vino a deshacer, a destruir las obras del diablo. El Señor dijo, yo vine a deshacer las obras del diablo. Como estuvimos cantando ahorita, que todas las cadenas se rompan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre todas las cadenas se rompen. En ese nombre toda rodilla se tiene que doblar. En ese nombre toda lengua tiene que reconocer que eres Jesús, que eres el Señor. Y esa es la autoridad que tenemos como iglesia. Ese es el amor de Dios nos mueve y nos impulsa. Porque Dios ama apasionadamente a la raza humana completa, pero les da el libre albedrío, les da la oportunidad de que ellos decidan si quieren ese amor o no lo quieren. Él no quiere que ninguno se pierda. Te pregunto yo, ¿se pierde gente en este mundo todos los días? Todos los días se pierden, pero la Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, que Él abrió esa bendición para todo el mundo. Por eso es que tenemos que comunicarlo en unidad, en amor, con la misma pasión que Dios nos ha salvado y nos ama. Tenemos que amar lo que Dios ama. Ama la unidad porque ama al hombre, porque ama la efectividad de nuestra comunicación. Él no quiere que seamos inefectivos, que seamos eficientes. Y la Biblia dice que Jesús mismo antes de orar, antes de irse, la última oración que Él hizo fue: Padre, que ellos sean uno, que tus discípulos, mis discípulos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Todavía esa oración que hizo el Señor Dios Todopoderoso todavía no ha sido contestada. Qué grande eso, ¿verdad? Siendo Dios oró y todavía estamos en proceso. Pero Él dijo, esa es la manera que la gente va a saber que de verdad tú me enviaste, Señor, cuando nos mantengamos en unidad. Su reino
esa solución. Entonces yo soy responsable de comunicar que su gracia es para todos, los blancos, los negros, los amarillos, los rojos, los policías, los políticos, para todos, para todos. Aunque tú no lo entiendas, aunque tengas animosidad contra alguno de estas cosas, nombres que dije aquí, es para todos, es para todos. ¿Y cuál es ese mensaje? Jeremías 9:24, que yo soy el Señor, que hago misericordia, dice el Señor, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Yo soy el Señor que hago misericordia para todo el que la pide, que imparto justicia al culpable. Sí, Dios es justo, Dios hace justicia, y hago valer el derecho a todos por igual. El derecho es para todos, no es para los negros y no para los policías, para los dos. Nosotros apoyamos que todas las vidas de gente de color africano valen, pero también las de los policías también. Tú no eres mejor que los policías, ni los policías son mejores que los de raza afroamericana. A todos Dios los ama, y muchos hombres de Dios preciosos hay allí. En estos días tuvimos la bendición de ir a orar por un amigo nuestro que lo conocemos hace muchos años. Ese sí que lo conocemos, y acaba de terminar de ser... Es muy jovencito. Sí, pero lo conocemos hace tiempo. Y acaba de ser, ¿cómo se llama? Certificado. ¿Cómo le dicen a eso? Deputy Kevin. Certificado. Acaba de coger la certificación de Deputy para el departamento de la policía. Y su esposa está en estos días. Imagínate cómo estaba ella. Y hasta que estuvo orando, Señor, ¿cómo es esto? Que nosotros no sabíamos que todo esto iba a ocurrir. Si hubiéramos sabido, este es el peor momento para que mi esposo esté entrando en la fuerza policíaca. Y Dios le habló y dijo, no, este es el mejor momento, porque yo lo he llamado para un tiempo como este, porque él es un hombre que me conoce, que me ama, es un hombre de Dios, y él va a hacer la diferencia en todo este proceso. Y tuvimos el honor de ir allá a orar por él. Y fue una bendición tremenda. Dios nos dio una palabra tremenda para él. Y nos dio esta palabra, fíjate que está al final, Xavier, búscame al final, que dice policía. Este versículo está en la Biblia. Y yo la versión que Dios me movió a mirar es una que está se llama The Message Bible. Es una versión que hizo Peterson, el primer nombre se me olvida, un gran hombre de Dios. Y esta versión es de las más amadas actualmente. De hecho, Bono, el cantante de YouTube, se impactó tanto con esta versión de la Biblia que fue tocado y pidió una reunión con el que la escribió, que fue Eugene Peterson, y se sentó con él y tuvo una conversación preciosa. Está en YouTube, la puede buscar, y de esa conversación Bono escribió una canción del Salmo 41, la versión de The Message, y está grabada. Me parece que fue YouTube que la grabó. Pero mira lo que dice Romanos 13 en la versión del mensaje. Esto es una transliteración, antes que me digan nada. Esta no es una versión en español, es una versión en inglés, y yo la traduje literalmente del inglés. Dice, todos los gobiernos están bajo Dios. En la medida en que haya paz y orden, es el orden de Dios. En la medida en que haya paz y orden. Hace la aclaración. Así que vive responsablemente como ciudadano. Si eres irresponsable con el Estado, entonces eres irresponsable con Dios. Y Dios te hará responsable. Las autoridades debidamente constituidas son solo una amenaza si estás tratando de salirte con la tuya en algo. Los ciudadanos decentes no deberían tener nada que temer. ¿Quieres estar en buenos términos con el gobierno? Sea un ciudadano responsable y te irá bien. El gobierno trabajará a tu favor. Pero si estás rompiendo reglas a la derecha y a la izquierda, ten cuidado. La policía no está ahí solo para ser admirada en sus uniformes. Dios también tiene interés en mantener el orden y los usa para hacerlo. Hay otra versión que dice, no en vano llevan la espada, no en vano llevan las armas. Es por eso que debes vivir de manera responsable, no solo para evitar el castigo, sino también porque es la forma correcta de vivir. Hay un propósito. Cuando estamos pensando de la manera que mucha gente está pensando, no, que la policía salga, ¿y quién va a estar en autoridad? ¿Alguien va a estar en autoridad? ¿Alguien va a estar mandando? ¿Alguien va a tener armas? Si no es la policía, ¿quién tú crees que va a ser? ¿Cómo tú crees que pasan los desastres que pasan en muchas de estas naciones que hoy están bajo régimen totalitarista y régimen abusivo? Alguien está en autoridad. Y muchos de estos líderes lo saben y lo que están buscando es estar ellos en autoridad. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y además tenemos hombres de Dios que están metidos allí también, que son tan importantes como los que han sido abusados. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio está también aquí en Juan, en Lucas.
Pero quiero leer este pasaje, esta verso que estamos hablando, esta frase que se está oyendo mucho en estos días: sin justicia no hay paz. Pero hemos dicho también que sin paz no hay justicia, porque Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de la paz. Él es el principal y Él es el que está detrás de la justicia. Se llama Jesucristo. Lucas 2, 10 al 14 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Él vino a establecer la paz entre Dios y el hombre. Por eso es que es de parte del Espíritu de Dios que viene esa paz. Por eso es que tú tienes versículos que aparecen que están encontrados unos con el otro. Y parece que está hablando uno de paz y uno de que no voy a traer paz. Porque la paz es con Dios. Y solamente cuando hay paz con Dios es que puede haber paz entre los hombres. Cuando el hombre no tiene paz con Dios, no puede tener paz en ninguna de sus áreas de su vida. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar nosotros. Ese es el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje? Está aquí. Primera de Corintios. Jeremías 9:24. Yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Gálatas 3:28. Ya no importa el ser judío o griego, la raza, esclavo o libre, el nivel social, hombre o mujer, el sexo, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Uno solo. Uno solo. 29. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les dio. Paz con Dios, entonces hay paz con los hombres. Juan 16 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. La paz de Dios vence al mundo. Efesios 2:13. Quiero que vean estos versículos. Pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes, los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos, como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. Cristo es el que derribó ese muro de odio. La ley, verso 15, tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se convirtieran en un solo pueblo, y con él así hizo la paz. Entonces el problema no está en la raíz del problema, no está en la raza, no está en la administración, no están en los cuerpos sociales. La raíz está en este versículo que quiero leerte ahora, en Ezequiel 36. Dice: les daré un nuevo corazón, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Esa es la promesa de la salvación en Cristo. Esa es la promesa de la transformación que el hombre puede recibir si la quiere, cuando acepta el señorío de Jesucristo en su vida. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y de buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes, para que sigan mis instrucciones y hagan todo lo que es justo y agradable a mí. Sin Dios no lo podemos hacer. Sin Dios, todo esfuerzo del hombre se queda corto y no puede alcanzar la magnitud que Dios quiere que alcance en esta tierra. Tenemos que tener a Dios, tenemos que tener a Jesús, tenemos que tener el señorío del Señor, tenemos que tenerlo como centro en nuestra vida. Quiero leer alguna escritura, ya quiero ir cerrando, pero quiero leerte este último pasaje que está escrito en el libro del capítulo 14 de Romanos, al final, saber que dice cristianos. Y con esta escritura quiero cerrar. Aquí estamos hablando una vez más, Pablo clamándole al pueblo, clamándole a la iglesia por unidad, diciéndole: familia, tenemos que unirnos
para vencer a este enemigo. Divididos no lo vamos a hacer. Tenemos que unirnos. Y Pablo, en estos cortos versículos de este capítulo 14, comienza diciendo así: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no se sienten con la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. A Dios nos ha aceptado a todos. Mira cómo sigue diciendo: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí porque yo pienso diferente de ti en una área no crítica del evangelio? Sigue diciendo: su amo dirá si quedan en pie o si caen. Dios va a decidir si quedan en pie o si caen. ¿Y sabes qué sigue diciendo Pablo? Y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Dios nos aprueba a todos, porque Dios no mira cosas minúsculas. Lo que está mirando es el corazón. Lo que está mirando es que estemos enfocados en un mismo propósito, en una unidad para poder derrotar todo este problema que está saliendo a flote, que estaba ahí debajo, escondido. Y toda esta situación lo que ha sacado es a flote toda esta maldad, todo este problema. Y tenemos la capacidad para hacerlo, pero tenemos que hacerlo unidos, sin división. Y Romanos 14 dice, el verso 13: así que dejen de estarse criticando. Traten de vivir de tal manera que ningún hermano tropiece o caiga por culpa de ustedes. En cuanto a mí, tengo la seguridad absoluta de que podemos comer de todo. Pero si alguien piensa que es malo comer algo, no debe comerlo porque es malo para él. Y verso 22, con esto termino: así que aquello de lo que estés convencido, guárdalo como algo entre Dios y tú. Dichosa la persona quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Es hora de que nosotros maduremos como iglesia. Está bien que tengamos posiciones diferentes. Yo las tengo. Yo soy muy apasionado con mis posiciones, pero jamás voy a rechazar a un hermano en la fe porque tengo una posición diferente a mí. Si estoy apasionado con lo que creo, voy a tratar de explicarle por qué pienso que es correcto, pero no voy a poner una división. No puedo hacer eso. Nosotros como cristianos hemos pasado muchas circunstancias adversas, inclusive dentro de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Yo tuve que perdonar. Algunos eran pastores, algunos eran líderes racistas contra los hispanos. Sí, Señor. Muchos conocen las historias, pero ¿sabes qué? Si tenemos que unirnos en este proceso, ¿sabes qué? Yo no voy a poner ningún pero. Yo lo tuve que perdonar a todos ellos. Dios trabajará con él. Dios trabajará con ella. Le van a responder a Dios, no a mí. Yo no soy su Señor. Pero si aman al mismo Dios que yo amo, si tienen su vida en las manos de Dios, están en un proceso todavía igual que yo. Dios está trabajando en esas áreas, pero yo no puedo dividir la iglesia. No es el Espíritu de Dios. Tenemos que unificarnos, tenemos que unirnos y levantar la lealtad sobre todas las cosas al Señor, no a un partido político, no a una raza, no a unas filosofías, a Dios, a Jesús. Porque de Él va a venir la ayuda, de Él viene el socorro. Él dice que Él nos da la ayuda para el oportuno socorro en medio de la angustia. De Él viene, y si yo lo levanto a Él en medio de todo, todos van a poderlo ver a Él y mirar hacia Él y tomar de Él lo que necesitan en este proceso. Tomar el descanso, tomar la paz, tomar la sabiduría del Señor. No de un partido, no de un funcionario, no de un líder, del Señor. Oramos por los líderes. Tenemos que orar por los líderes, porque la Biblia dice que cuando el líder que es sensible a Dios está reinando, el pueblo está contento. Y tenemos que orar por todos los líderes, demócratas, republicanos, del partido que sea. Vamos a orar por ellos, pero vamos a levantar el nombre del Señor y vamos a mantener la unidad. Vamos a buscar no criticarnos en la familia de la fe, sino buscar lo que nos une y trabajar juntos. Y yo estoy convencido de que esas cadenas se van a romper. Sí, Señor. Esto se va a solucionar. Los que están tramando destruir todo lo que Dios ha levantado en esta nación no lo van a lograr en el nombre de Jesús. Esa es mi fe. Y yo me voy a unir a todo el que piensa así conmigo. Vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos y vamos a destronar los principados, las potestades, todas estas huestes malignas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús,